A ver, imaginemos por un momento esto. ¿Y si un sistema educativo, en lugar de igualar oportunidades, estuviera diseñado precisamente para separar? Pues hoy vamos a desmenuzar la Ley de Inclusión Escolar de Chile, la historia de cómo un país entero se atrevió a cambiar las reglas del juego. Es que esa es la pregunta que está en el centro de todo. ¿Puede un sistema educativo, por su propio diseño, generar desigualdad? Bueno, en el caso del Chile de antes de 2015 la respuesta era un sí clarísimo. Y ojo que esto no es una opinión, son datos puros y duros. Este gráfico muestra la cruda realidad. Antes de la reforma, Chile tenía uno de los sistemas escolares más segregados, socioeconómicamente hablando, de todos los países desarrollados. Estaba muy pero que muy por encima de la media de la OCDE, una fractura social que, literalmente, empezaba en el pupitre. Vale, pero ¿cómo se llegó a este punto? La respuesta está en un sistema que, visto con perspectiva, parecía diseñado para segregar. Un modelo basado en el mercado que acababa clasificando a los niños y niñas no por su talento, sino por la cartera de sus familias. Y esta afirmación es demoledora. La OCDE, que es la organización que agrupa las economías más desarrolladas, identificó a Chile, y no una vez, sino de forma consistente, como el país con mayor segregación socioeconómica de entre 65 naciones. O sea, no era un problemilla, era una auténtica anomalía a nivel mundial. Si le echamos un ojo a esta tabla, es que las diferencias son abismales. La segregación, como hemos visto, por las nubes. La inversión por alumno, menos de la mitad que el promedio de la OCDE. Y un porcentaje de matrícula en centros privados subvencionados que superaba el 60%, frente al 15% de media. El sistema chileno era sencillamente una excepción en toda regla. ¿Y cómo funcionaba este engranaje? Pues todo se remonta a la reforma de los años 80, que crearon un mercado escolar súper competitivo. La clave estaba en una palabra: copago. Era una cuota mensual que las familias pagaban además de la subvención que ponía el Estado. En la práctica, esto funcionaba como un filtro económico, agrupando al alumnado según el nivel de ingresos de sus padres. Y claro, las consecuencias iban mucho más allá de la escuela. Se llegó a demostrar que, a igualdad de competencias, la gente que salía de colegios privados ganaba, de media, un 18,5% más en su primer trabajo. O sea, el sistema no fomentaba la movilidad social, sino que se dedicaba a reproducir el privilegio de una generación a la siguiente. Un sistema así, tan arraigado, no se cambia desde los despachos. El cambio vino de la calle y vino impulsado por una fuerza imparable. Los propios estudiantes se levantaron y se convirtieron en el motor de una transformación social que haría historia. Esta cronología lo deja muy claro. La reforma fue una carrera de fondo. Empezó con ese modelo de mercado en los 80, pero la mecha se prendió en 2006 con la revolución pingüina de los estudiantes de secundaria. La cosa explotó en 2011 con protestas masivas pidiendo educación gratuita y de calidad, y todo culminó, finalmente, en 2015, con la aprobación de la Ley de Inclusión. Y ojo, que no eran solo los estudiantes. El movimiento de 2011 llegó a tener un apoyo ciudadano del 80%. Esta cifra le dio una legitimidad moral y política brutal, sin precedentes, que hizo imposible que la clase política siguiera mirando para otro lado. Toda esa presión social al final tenía que cristalizar en una solución. Y la respuesta fue una ley que se construyó sobre 3 pilares fundamentales, diseñados para cambiar las reglas del juego de la educación de arriba a abajo. La ley se basó en 3 pilares superclaros para desmontar el modelo de antes. Primero, fin al lucro, para que el dinero público se use en educar. Y punto. Segundo, fin al copago, para que el dinero no sea una barrera de entrada. Y tercero, y muy importante, fin a la selección, para que los colegios dejen de elegir a dedo a sus estudiantes. El primer pilar, el fin al lucro, buscaba algo que parece de sentido común: asegurar que cada peso de la subvención del Estado se reinvirtiera en la educación, ya sea en mejores materiales, infraestructuras o salarios, y no acabara en el bolsillo de los dueños como beneficio. El segundo pilar, el fin del copago, iba directo al corazón del problema, la segregación económica. El objetivo era que la famosa libertad de elección dejara de ser un eslogan bonito y se convirtiera en una realidad para todas las familias, no solo para las que podían permitirse pagar la cuota. Pero claro, prohibir la selección era solo la mitad del trabajo. Había que inventar un sistema nuevo para asignar las plazas. Y la solución fue un algoritmo de admisión. Un sistema transparente para reemplazar las viejas entrevistas y los exámenes de ingreso. Este sistema se conoce como Sistema de Admisión Escolar o SAE. Es básicamente una plataforma online centralizada donde las familias postulan a los colegios que quieren. Y luego, un algoritmo asigna las plazas de forma ciega y transparente, basándose en unas prioridades que marca la ley y, si hace falta, en el azar. Y que nadie piensa que el algoritmo es una caja negra que decide como quiere. Para nada. Sigue unos criterios muy claros.
La prioridad absoluta la tienen los hermanos de alumnos que ya están en el centro. Luego, se reserva un 15% de las plazas para estudiantes prioritarios para fomentar la mezcla social. Después van los hijos de los trabajadores del centro y, por último, los exalumnos que quieran volver. Y aquí llega el punto más polémico de todos. Si después de aplicar todas estas prioridades sigue habiendo más solicitantes que plazas, se recurre a un sorteo aleatorio. Esto choca frontalmente con la idea de que la selección académica crea excelencia. Lo que la ley defiende es que esa selección, en realidad, lo único que hace es concentrar las ventajas que el alumnado ya traía de casa. Cambiar la ley fue un paso de gigante, desde luego, pero la realidad siempre es mucho más compleja. Y esto nos lleva a la recta final. ¿Fue una transformación completa o es algo que todavía está a medias? Vamos a analizar su impacto y los desafíos que aún quedan por delante. La pregunta del millón, por supuesto, es ¿funcionó? ¿La ley cumplió lo que prometía? Para entender todo el debate que se montó, hay que entender la tensión que había de fondo. Por un lado, estaba la idea de libertad de enseñanza, que defiende el derecho de los padres y de los centros a elegir y crear colegios según sus propios valores. Y por otro, el derecho a la educación, que se entiende como el deber del Estado de garantizar un acceso igualitario y de calidad para todo el mundo, sin discriminación. La ley claramente apostó por lo segundo. El cambio fue tan grande que tuvo reconocimiento internacional. En 2017, la misma OCDE, que antes había sido tan crítica, elogió las reformas. Dijo literalmente que Chile estaba pasando de un sistema basado en la competencia a uno que promovía la colaboración y la equidad. Un cambio de paradigma en toda regla. Pero la transformación, seamos honestos, no está completa. Quedan desafíos muy importantes. La lógica de mercado sigue ahí, por ejemplo, a través de la financiación por alumno. Muchos profesores dicen sentirse sobrepasados por la nueva diversidad en las aulas. Y la presión de las pruebas estandarizadas y los intentos políticos de volver a meter la selección académica siguen siendo una amenaza constante. Así que cerramos con una pregunta en el aire, para la reflexión. ¿Basta con la inclusión o las reglas del mercado siguen dominando el sistema educativo? La historia de esta ley nos demuestra que cambiar las normas es solo el primer paso de un camino larguísimo hacia una verdadera equidad.